Estamos viviendo una corrida, así con todas las letras, una corrida cambiaria promovida por el gobierno y financiada por el gobierno. Ahora van a ver, no lo digo yo, también lo digo yo, es lo que pienso permanentemente, pero lo acaba de escribir en un informe Emanuel Álvarez Sagis, que es el ministro de Economía que hubiera querido en este momento Alberto Fernández. Y le dijo a Alberto Fernández, no, pero en estas condiciones no hay posibilidades, es una locura. Pónganse de acuerdo qué quieren hacer y después vemos si hay posibilidades de tener un ministro de Economía en la Argentina. Ahora van a ver el informe lapidario que hace unas horas acaba de circular Emanuel Álvarez Sagis. Una corrida financiada por la política monetaria, el Banco Central, lo que vengo diciendo permanentemente. Pelle no entiende dónde está parado el presidente del Banco Central, no entiende lo que está pasando en la economía argentina, ni en la parte monetaria y cambiaria, ni en la economía real, la política fiscal y la política. Esto insólito que pocas veces se ha visto. Es decir, se ha visto gobiernos totalmente desconcertados ante una corrida cambiaria y una aceleración inflacionaria. Le ocurrió al anterior gobierno, en otro nivel. Lo que no hemos visto es que las medidas del gobierno, o las no medidas del gobierno, mejor dicho, financien la corrida cambiaria y la impulsen, la promuevan. Como dice Álvarez Sagis, y ahora les voy a explicar de qué se trata. Esa situación genera una situación que es muy difícil de determinar, que es dónde termina esto, cuál es el techo del dólar, cuál es el nivel de la inflación en los próximos meses, si antes no sabemos cómo está marcada la cancha, si antes no sabemos cuál es la política económica. Una corrida promovida por el propio gobierno. Y ahora voy a contar por qué. Porque acá hay una corrida que está financiada por la política monetaria del Banco Central, de Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Hay una corrida que tiene un impulso grande en la política fiscal de los últimos 6 meses, que ahora Batakis dice, ¿qué me dejaron? Era todo mentira lo que decía Guzmán del ajuste y de las cuentas ordenadas con el FMI. Le está diciendo a todos en privado que tiene un desastre desde el punto de vista fiscal. Y nosotros veníamos diciendo, ojo que el gasto público creció en términos reales en el primer semestre del año 12% y el FMI te está exigiendo la segunda parte para que no se desbande todo, un plan de estabilización donde vos hagas un ajuste fiscal, es decir, que todas las partidas, empezando por la obra pública, pero todas vayan por detrás de la inflación. Y hay una corrida cambiaria con el dólar en este momento en cuanto el dólar blue en 340. 340, 343. Y el dólar contado con liquidación, los dólares financieros alrededor de 330 pesos. No importa, estos niveles de dólar son niveles de dólar de crisis total. ¿Puede seguir? Sí, claro que puede seguir. Hay recorrido, ahora van a ver los cálculos que hacemos todos los economistas respecto a los pesos que hay en esta economía contra las reservas del Banco Central. Si vos no generás y marcás la cancha este fin de semana, y la situación puede ir a una espiralización, puede ir a cualquier nivel. Ahora, vuelvo a lo que dice Álvarez Sagis respecto a las responsabilidades. Y después voy a dejar la responsabilidad política. Cuando hablamos de la responsabilidad política es el hecho inédito también que asume una ministra de Economía, que no termina de hacer pie, que no tiene programa económico, que todavía está revisando qué hace. Algunos le dicen, cercanos a Cristina, pero con conocimiento técnico, hay que hacer un programa de shock, como le acercaron la propuesta, programa de shock, fiscal, monetario y cambiario, todo junto. Alguien que fue exfuncionario de Cristina hasta hace muy poquito, pero que hoy no está en el gobierno. Otros dicen, no, ¿qué vas a hacer? Deja que Batakis es Alberto Fernández, que vaya a lo que tenga que ir. Y otros dicen, bueno, claramente lo que tenés que salir es de esta dinámica y se tienen que poner de acuerdo y tiene que aparecer una ministra de Economía o un ministro de Economía o quien sea que tenga el apoyo político
no solamente del presidente, sino también de la vicepresidenta. Ahora, voy a leer el informe de Álvarez Agis, voy a necesitar los anteojos porque si no, no llego. Dice Emanuel Álvarez Agis, a ver si tenemos una foto de Álvarez Agis para mostrar, para que lo conozcan, fue viceministro de Economía de Axel Kicillof entre 2013 y 2015, hoy es consultor económico, privado, con empresas, con bancos, y Alberto Fernández quería que fuera su ministro de Economía al inicio del gobierno, le dijo que no, lo fueron a buscar ahora en medio de la crisis de ese fin de semana, cuando Guzmán le cuelga los botines y se va y les pega el portazo, y en la desesperación lo van a buscar y les dicen, nada, en estas condiciones, si ustedes no se ponen de acuerdo en términos políticos, es imposible hacer política económica. Ahora, lo que quiero mostrar es que más allá de eso básico, que si no generás confianza es imposible hacer política económica, o es muchísimo más difícil y en este contexto impracticable hacer política económica en la Argentina, y la confianza tiene que ir básicamente de que haya una coalición política que vaya hacia el mismo lado. Quiero mostrarles ahora, este es Álvarez Agis. Quiero mostrarles por qué Álvarez Agis dice, y yo coincido, que desde el punto de vista también técnico, el Banco Central, el Ministerio de Economía, están financiando la corrida cambiaria. Y ahí hay una responsabilidad también en la ineptitud, fundamentalmente de la política monetaria y cambiaria del Banco Central, de lo que está ocurriendo con el Banco Central, que está efectivamente potenciando, impulsando la corrida cambiaria que estamos viviendo. ¿Por qué la política monetaria? Escuchen justamente lo que venimos contando. Es insólito que en el contexto en el cual vos tenés un dólar que te subió 30% o más de 30% en lo que va de julio y dejó totalmente atrás la tasa de interés que se paga a los ahorristas de plazo fijo, lo que vengo contando. La última suba de la tasa de interés para los ahorristas de plazo fijo fue el 16 de junio y en ese momento los bancos hacían un cálculo respecto a cuánto tenía que estar el dólar para que vos pierdas con un plazo fijo con tasa de interés en el banco. Y el cálculo era que con la nueva tasa de interés de plazo fijo, que era 4,4% mensual, eso daba efectiva anual 67, 68%, si se iba renovando y poniendo permanentemente en la renovación, capitalizando los intereses. Bueno, el dólar, si uno hacía un plazo fijo a principios de julio, tenía que estar en fines de diciembre en 280 pesos, el dólar blue, para que uno perdiera con el plazo fijo. Si el dólar estaba arriba de 280 pesos, perdía con el plazo fijo. Si quedaba abajo, ganaba con el plazo fijo en pesos. Bueno, obviamente, eso tenía que ver con que había un dólar a mediados de junio, cuando todavía estaba Martín Guzmán, pero ya había empezado una corrida cambiaria de los bonos en pesos al dólar, estaba en 210 pesos. Entonces el cálculo que hacían los propios bancos para atraer a los clientes para que depositen en plazo fijo los pesos excedentes era que, bueno, que con esta tasa de interés, 4,4% mensual, había un recorrido para quedarse en pesos en el plazo fijo. Lo que ocurrió es que el dólar voló, está en 340, 345 pesos ahora, y obviamente la remuneración de los ahorristas de plazo fijo fue sepultada por la suba del dólar. Pero no solamente la suba del dólar, sino la aceleración inflacionaria. Vos tenés una tasa de interés de plazo fijo de 4,4% cuando la inflación en julio va a ser 7%. Estás desahorrando en el banco. Es decir, la plata en el banco está perdiendo poder de compra frente a la inflación, además de que la está licuando el dólar. Entonces, es urgente que el Banco Central tenga una política que se llama contractiva, que suba la tasa de interés de referencia, que encarezca y le dé más atractivo a los plazos fijos para que no ocurra el próximo paso, que corran al dólar, y sobre todo encarezca todo el crédito de la economía. ¿Para qué? Para que no haya nadie financiándose en pesos para correr al dólar. O para que los que tienen dólares, en vez de vender los dólares, incluso a estos niveles elevadísimos, se quedan con los dólares y se financian con una tasa de interés barata en pesos. Fíjense lo que dice Álvarez Agis.
La política monetaria parece empecinada en regalar los pesos con los cuales se hacen las corridas en los dólares paralelos. Bueno, y muestra un gráfico en el cual se observa que la política monetaria es completamente expansiva porque hay tasas de interés reales 30%, 40% negativas por debajo de la inflación proyectada. Este es el gráfico. Es la tasa de interés de los adelantos de cuenta corriente y de caución bursátil, es decir, distintos mecanismos de conseguir crédito, pesos en el corto plazo, financiándote, y es una tasa que está 35-40% negativa respecto a la inflación proyectada, es decir, te sale mucho más barato financiarse con estas tasas de interés y quedarte con los dólares que estar vendiendo los dólares cuando hay una suba tan fuerte del dólar. Pero no solamente es esto, sino que también hay una política errada del Banco Central respecto al crawling P, que son las mini devaluaciones diarias, es el otro gráfico, en el cual dice Álvarez Agis, con toda razón, además de tener una política monetaria expansiva en medio de una corrida cambiaria, la configuración de la política monetaria y cambiaria implica que la respuesta óptima del sector privado es tomar pesos para no vender dólares o bien tomar pesos para comprar dólares. Y encima de todo eso, la tasa de devaluación se encuentra, la tasa de devaluación diaria del Banco Central, el tipo de cambio oficial, se encuentra permanentemente por encima de la tasa de interés. Una diferencia que crece con el tiempo. Esa es la tasa de devaluación diaria que le están acelerando, 4,5%, casi 5% mensual. Queda por debajo de la inflación, por eso el dólar de 129, 130 pesos del Banco Central queda cada vez más atrasado y no hay dólares en las reservas. Pero además, esa tasa de devaluación diaria viene por arriba de la tasa de interés. Entonces uno dice, ¿para qué alguien va a soltar los dólares si todas las señales que está dando el Banco Central es financiate con pesos baratos para correr al dólar o financiate con pesos baratos y quédate con tus dólares? Es algo tan elemental y tan insólito que el presidente del Banco Central le venda a Alberto Fernández banca que esto es un problemita que tenemos y hay que llegar a septiembre cuando no tengo más los pesos, los pagos de energía, de importaciones de energía, porque la economía está bajo un estrés tremendo en medio de la crisis cambiaria, la corrida cambiaria, y puede ser peor si empiezan a correr, por ejemplo, los plazos fijos en pesos. Que alguien diga, bueno, saco los pesos y voy a correr al dólar blue o al dólar MEP o al contado con liquidación. La segunda pata de la crisis impulsada por el propio gobierno, dice Álvarez Agis, es la política fiscal. En la política fiscal ahora resulta que Batakis le dice a todos los que se reúnen con ella, Guzmán me dejó un desastre. Le dice, Guzmán me dejó las cuentas totalmente en rojo, totalmente gastando por acá, por allá, no sé cómo hacer porque tenemos la limitación de la emisión monetaria del Banco Central para financiar el Tesoro, estamos totalmente desbordados. Emitió un montón ya en esta parte del año y en la segunda parte del año, que es la mayor parte del gasto público, ya no tengo límite, no tengo posibilidades si no viola el acuerdo con el fondo, en medio de una corrida cambiaria. Dice Álvarez Agis advirtiendo sobre este punto. Y el ajuste fiscal brilla por su ausencia. La expansión del gasto público total en términos reales durante el primer semestre del año fue del 11%. Nosotros lo que veníamos diciendo, 12% el gasto público creciendo por arriba de la inflación. Y esta expansión no estuvo explicada por la disparada de los subsidios de energía exclusivamente, sino que todas las partidas del gasto público se dispararon en términos reales. Y concluye en este punto Álvarez Agis. La política fiscal no fue contractiva o de ajuste, sino todo lo contrario. Y este es otro de los componentes que alimentó la corrida en los dólares paralelos, en la brecha cambiaria. Segundo punto. Y ahora quiero ir al tercer punto. Y anclemos acá entre lo que Batakis está recién llegando como puede. Acá los responsables son los que tenía acá. Estaba Pelle y Martín Guzmán. Los responsables técnicos de cómo estamos en este momento en esta situación. Y los responsables políticos son, bueno, me lo corrieron, pero los responsables políticos son Alberto Fernández y Cristina. Dice respecto a la interna política que es otro de los elementos que impulsa la corrida cambiaria.
dice Álvarez Agis. Los agentes económicos del mercado y la sociedad en su conjunto se hacen la misma pregunta. ¿Cuenta con el apoyo de la vicepresidenta a la nueva ministra de Economía? Lejos de ser una pregunta anecdótica, el cuestionamiento busca responderse sobre el aval político de la nueva ministra para ponerle un freno a la expansión del gasto público en un contexto donde la economía real hasta junio venía creciendo. Los primeros anuncios fiscales tuvieron precisamente ese objetivo, sin embargo, los desarrollos posteriores y el silencio del ala kirchnerista del Frente de Todos sobre la figura de Batakis comienzan a sembrar dudas sobre el sendero fiscal de 2022. Y después dice Álvarez Agis, parafraseando en tono irónico a Keynes. Argentina atraviesa una crisis económica de raíz absolutamente política y parafraseando a Keynes, la política puede permanecer irracional más tiempo que el que todos podemos permanecer solventes. La frase de Keynes es, los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo de lo que uno puede permanecer solventes. Entonces, cuando hay una situación de corrida, digamos, uno en medio de esa volatilidad, bueno, no puede aguantar y esperar el momento preciso para comprar y vender. Porque en algún momento, digamos, el bolsillo duele. Ahora, lo que plantea es que hoy la política es totalmente irracional. Y coincido absolutamente con ese punto y sobre todo sobre las dificultades para encontrar una salida si no se le da racionalidad a la política. Mientras las políticas fiscales y monetarias continúen siendo expansivas y descoordinadas respecto a la política cambiaria, lo que expliqué en términos técnicos al principio, será difícil que la brecha encuentre techo, es decir, será difícil que los dólares libres encuentren techo. Y dada la norma del Banco Central en materia de importaciones, me siento sobre las importaciones, no pago nada, me siento sobre los pocos dólares que tengo en el Banco Central y no pago, Argentina ingresó en un nuevo marco en el cual los precios de los bienes con alto contenido importado estarán cada vez más determinados por la dinámica del dólar paralelo. Es decir, no me está sirviendo para nada el ancla del dólar oficial. Me queda cada vez más atrasado. En algún momento voy a terminar devaluando desordenadamente por que me quede sin dólares, por la presión del FMI, porque la brecha es insostenible y potencia la escasez de dólares en el Banco Central. Termina diciendo Álvarez Agis, sin cambios significativos el país se dirige a un escenario de brecha e inflación demasiado altas. ¿Por qué cito esto? Porque no estoy hablando de un economista de la oposición, no estoy hablando de un economista del Fondo Monetario Internacional, no estoy hablando de alguien que la ve de afuera, sino estoy hablando de un economista al cual Alberto Fernández hace 10 minutos lo quería de ministro de Economía. Y le dijo que no. Si uno de alguna manera pudiera consultar, no sé, llamar ahí al lago de Como, ¿no?, en Italia, y consultar, no sé, a Martín Redrado o a otros economistas que estuvieron en los sondeos respecto a la salida de Guzmán y la falta de un plan B y la desesperación del gobierno ese fin de semana, muy probablemente coincidirían con el diagnóstico, no con la solución. Cada uno tiene su receta y yo dije, la receta no es muy difícil de entender. La receta tiene que ser la coordinación de la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y sobre todo el aval político a un ministro de Economía teniendo el trasfondo del acuerdo con el FMI. Ahora, ¿cómo se sale de esta dinámica? Bueno, claramente es lo que tienen que resolver contrarreloj, porque si no, el escenario solo puede agravarse. Y agravarse no es solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la economía real. Es decir, que el impulso que tenía la economía de crecimiento del año pasado, en algún momento, y ya lo estamos viendo en algunos sectores, ante una aceleración inflacionaria tan vertiginosa, termine languideciendo. Es decir, vamos a un escenario de más dólar, más inflación, menos consumo. Y de eso hay que salir rápidamente.